Los humanos tienen hambre. Nuestro estudio encuentra que estos extraterrestres viven en una especie de estructura social de guerreros tribales y practican el culto a los antepasados. El estudio también determinó que son deliciosos y combinan bien con el ajo. Al frente de la sala de conferencias, el largo profesor alienígena parecido a un milpiés dejó escapar un suspiro de frustración, y muchos de sus miembros hacían signos de disgusto y agravamiento. Luan, por lo menos por tercera vez este semestre, debo recordarte que se desaconseja muchísimo el consumo de especies y culturas novedosas. El humano al frente sonrió con una media sonrisa traviesa y se encogió de hombros. Lo siento, profesor. Se les presentó una oportunidad cuando estaban librando una batalla ritual contra otra tribu. Según las costumbres, los muertos que cayeron deshonrosamente en la batalla no deben ser enterrados ni recibir otros ritos. Y, bueno, mis raciones se habían estado agotando bastante y no quería desperdiciar una buena comida, así que, se cayó. En cualquier caso, el sabor es algo parecido a un invertebrado terrestre llamado camarón. Parece que la mayoría de los invertebrados tienen un sabor similar y una carne suculenta similar, dijo. Fue solo por un momento, pero el profesor notó que la mirada del humano los recorrió brevemente y los recorrió a ellos y también a su propio cuerpo claramente invertebrado. Reprimiendo el escalofrío de repulsión que amenazaba con recorrer y abrumar sus extremidades secundarias, el alienígena apuntó con una garra primaria a la diapositiva de presentación. Pero esta es precisamente la razón por la que te hemos dicho a ti y a los de tu especie una y otra vez que no os comáis a otros, porque no tenéis idea del impacto que pueden haber tenido vuestras acciones. Por ejemplo, te ofrecieron consumir los cuerpos de los muertos o tú los solicitaste. La mirada del humano se deslizó hacia un lado. La profesora sintió una oleada de frustración hasta el punto de querer arrancarse las antenas. Por favor, dime que no robaste los cuerpos de los muertos para cocinarlos y consumirlos en secreto. En una voz casi entrecortada, Luan dijo, supongo que no te diré eso, entonces. Siento que estás malinterpretando intencionadamente el objetivo de un departamento llamado Sociología Culinaria. ¿Descubriste siquiera cuáles son sus propias prácticas alimentarias, o estabas demasiado ocupado friendo a los muertos deshonrados con los que te escapaste? Sabes, en realidad habría sido un gran tratamiento, pero decidí cocinarlos a fuego lento en una reducción de mantequilla. Pero sí, para que conste, descubrí sus prácticas alimentarias. El humano parecía herido, pero al profesor ya no le importaba en ese momento. Afortunadamente, Luan era el único humano en su departamento este año, pero cuando previamente habían tenido estudiantes de posgrado y estudiantes universitarios humanos, siempre era un juego de azar encontrar un mundo lo suficientemente desarrollado como para ofrecer una cultura digna de investigación. Pero no tan bien desarrollada como para podrían presentar una queja formal si los humanos adoptaran sus predilecciones típicas y comenzaran a comerse a la población. Luan avanzó a la siguiente diapositiva. En él había una serie de platos y preparaciones, y en esto el profesor escuchó un murmullo de apreciación interesada entre los otros estudiantes alienígenas del departamento que estaban sentados en el pasillo, los que eran más fieles a la intención y objetivo original de la sociología culinaria. Como es habitual en una cultura con una fuerte tradición ancestral, los platos son muy frecuentemente el resultado de recetas y fórmulas heredadas. En particular, un punto en común es la mezcla de especias llamada cugras, que es casi similar a un condimento terrestre de todo tipo bagel, pero con mezclas específicas de semillas, hierbas aromáticas, sal y nódulos de aceite que se transmiten de padres a hijos. Y cambiado significativamente de forma permanente en patrones estrictamente dictados para significar eventos importantes de la vida. Por lo tanto, es posible, con suficiente familiaridad, poder dictar la historia de una familia y los principales acontecimientos que la afectaron en las últimas 2 o 3 generaciones, basándose simplemente en probar uno de los platos que han preparado. Hubo un sonido de asombrado interés entre los estudiantes en la sala de conferencias. Era una multitud mucho más pequeña de lo que normalmente se vería en una presentación preliminar de defensa como esta, probablemente debido a la fuerte repulsión que sentían la mayoría de los otros estudiantes por las tendencias voraces de los humanos. Sin embargo, incluso la profesora podía sentir que se inclinaba hacia adelante con interés ante las descripciones que Luan estaba dando de este aspecto de su tradición culinaria.
La siguiente diapositiva tenía una imagen del humano sonriendo y estrechando una mano con uno de los miembros quitinosos de un anciano del grupo. Esto fue, por supuesto, lo que me dijo el jefe del grupo. Era algo de lo que estaba particularmente orgulloso de poder hacer, aunque puedo decir con confianza que no tengo las habilidades para hacer una distinción tan fina con los sabores. Aún así, fue una experiencia valiosa y muy satisfactoria en general, y me alegro de haber tenido la oportunidad de presenciar y descubrir un reino completamente nuevo de sabores. La diapositiva hizo clic en la pantalla final, que apareció diciendo, ¿alguna pregunta? Y Luan se hizo eco. Al girarse para mirar el resto de la sala de conferencias, el profesor vio que la mayoría de los otros estudiantes se habían levantado y se habían ido, algo comprensible dado que muchos de ellos se sentían incómodos al estar en presencia de humanos durante demasiado tiempo. La profesora tenía algunas preguntas, pero las comunicaría al asesor graduado del humano, un ser no comestible parecido a un cangrejo a base de sílice. También tenía más de unos pocos comentarios que transmitiría a la embajada humana, aunque no tenía ninguna fe en que actuarían en consecuencia. Los humanos eran famosos por su apetito, y aunque en su mayoría estaban contentos de participar pacíficamente con las otras especies de la galaxia, el alienígena todavía sintió un escalofrío de inquietud cuando Luan le dedicó un último saludo y una sonrisa. Nuevamente, la profesora vislumbró momentáneamente los ojos del humano recorriendo su caparazón, y solo podía imaginar qué tipo de cocina y escalfamiento en mantequilla había planeado el humano en caso de que el profesor bajara la guardia. Se estremeció de nuevo, recordando las palabras de su propio mentor cuando supo por primera vez sobre los humanos y su hambre. Siempre es prudente respetar a los humanos y no darles motivos para enfadarse. Recuerda, a sus ojos, eres crujiente y bueno con ketchup. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima narración.